mejor sería, por ejemplo, menos mal que ahora, después de muchos años, se logró que se estableciera como regla, como norma ministerial, vacunar a todas las cabras chicas para el papiloma. Está demostrado hace 15 años o 20 años que el virus papiloma produce cáncer cervicuterino. Y hay una vacuna. Entonces, recién ahora, este año, está como norma en los colegios. Que a las niñitas las vacunan a todas. No, es que mi hija va a llegar virgen a los 60 años, no importa, se va a vacunar igual. Póngase usted que tenga color. Como norma, como parte de la incorporación del sistema sanitario. O sea, cuando hay cosas tan claras como esa, hay que aplicarlas, porque es en beneficio de las personas. Los chinos hacen lo mismo. Bueno, el sistema, obviamente, el sistema político de los chinos es distinto. Ahí se hace lo que se dice y se acabó, no hay nadie discutir. Pero hay cosas que están claramente demostradas que son en beneficio de la salud de las personas que se deberían establecer de la misma manera. ¿De acuerdo? Eso. ¿Qué más? Hagamos un pequeño paralelismo viendo ventajas y desventajas de las dos medicinas. La medicina convencional, de nuevo para nosotros, la que enseña la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca, y la medicina complementaria, que se puede estudiar en otros lados. Dentro de las ventajas de la medicina convencional es rápida, es funcional. Y probablemente en ese sentido la medicina tradicional actualmente está más dirigida a procesos crónicos que a procesos agudos. O sea, hoy por hoy a nadie se le ocurriría tratar una policistitis aguda con medicina complementaria, ni siquiera en China. Se hacen las dos cosas, pero rápidamente uno dirige su enfoque a solucionar el problema agudo y eso lo hace con medicina occidental. Fundamentalmente la patología quirúrgica tiene que ver con la medicina convencional, las emergencias, y además se asocia a una tecnología súper desarrollada. Todo lo caro que existe en el mundo vinculado a la medicina está relacionado con solucionar problemas puntuales, ¿de acuerdo? Problemas sintomáticos. Eso es la medicina convencional. La medicina complementaria está más bien actualmente orientada a producir un cambio en el estilo de vida, a hacer salud primaria o prevención. Tiene un gran impacto en lo que es patologías crónicas, tienen bajos costos, definitivamente, o sea, en comparación a la medicina occidental es mucho más barata, y son muy pocos los efectos adversos y en muchas de las terapias no existen efectos adversos, así que se pueden aplicar con bastante seguridad. Dentro de las desventajas, la medicina convencional tiene muchos efectos adversos. Todas las técnicas, terapias, tratamientos que ustedes puedan aplicar cuando sean médicos, todos tienen efectos adversos, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque puede tener consecuencias muy negativas para el paciente. Tiene costos muy elevados, eso lo sabemos todos, y muchas veces se centran tanto en el síntoma que falta un tratamiento integral. O sea, la verdad que nos olvidamos del resto del paciente y nos preocupamos del nódulo, del tumor, de la inflamación, de la amígdala, del ojo, del dedo, pero nos olvidamos del resto y probablemente eso repercute en la salud mental de las personas también. La medicina complementaria en general no trata patologías quirúrgicas y tiene muy poca efectividad en patologías agudas graves. Es más bien aplicable a procesos crónicos. Sin embargo, la aplicación permanente, rutinaria de técnicas de medicina complementaria disminuye la gravedad de los procesos agudos. O sea, una persona, y eso es obvio, digamos, una persona que tiene buena salud, cuando se enferma menos. Cuando se enfermaban los pacientes de COVID, claramente los que llegaban más a la UCI estaban más tiempo en ventilación mecánica y tenían una evolución menos favorable, eran los pacientes que tenían patologías sociales. O sea, que se habían portado mal, descuidaban sus enfermedades crónicas, exceso de peso, poca actividad física, etc. Esos eran los que andaban peor. Entonces, si yo soy capaz de hacer medicina complementaria primaria, en términos de prevención, claramente el resultado frente a un cuadro agudo va a ser mejor. Respecto a la aplicación de la medicina convencional, está dirigida más bien a las patologías agudas de difícil resolución y claramente los procedimientos quirúrgicos.
prevención, la promoción de la salud, las patologías crónicas y las patologías agudas leves tienen su espacio más bien en manejo con medicina complementaria. Hay varias clasificaciones actuales de la medicina complementaria y eso va a depender un poquitito del lugar donde ustedes estén. Si el día de mañana, por ejemplo, tienen la suerte de ser médicos y se van a hacer un posgrado de agricultura a Francia, que es el país europeo y probablemente el país del mundo donde más agricultura se hace, van a ir a una universidad, como la Universidad de Talca, y van a postular como quien postula cualquier posgrado, y van a estar 3 años con profesores franceses aprendiendo acupuntura. Bueno, en Europa existe una clasificación de las medicinas complementarias que fue de alguna manera impuesta por los británicos, y ellos hablan fundamentalmente de lo que son sistemas completos, hablan de métodos diagnósticos, de métodos terapéuticos y de autocuidado. Y cada una de las terapias de medicina complementaria tratan de englobarla en estos grupos. Es un tema fundamentalmente semántico, pero que tiene interés en términos de que esto se asocia también a una legislación. Por ejemplo, lo que llaman ellos sistemas completos pueden ser solo ejercidos por personas que tengan título universitario. Yo, si no fui a la universidad a estudiar quiropraxia, no puedo hacer quiropraxia. Está penado por la ley, por meter preso por malpractice. Pero sí, por ejemplo, puedo hacer un método diagnóstico y aprenderlo sin haber ido a la universidad, haberlo aprendido en un instituto técnico, etc. Pero se hace una división entre una disciplina. En la iridología, ¿qué puede diagnosticar? Que puede diagnosticar. La iridología, como lo van a ver cuando hagan los seminarios, es una técnica fundamentalmente diagnóstica, no terapéutica. Y es bien interesante porque existen mapas de iridología. Cualquiera podría ser iridología, cualquiera. Lo único que tiene es como los mapas de edad ósea. Cuando alguien quiere saber, un médico quiere saber la edad ósea de un paciente, le toma una radiografía a la mano y la compara con un mapa. Y está en un atlas que cualquiera puede tener. Y dice, tiene edad ósea de 11 años, 12 meses. No, 11 meses. 11 meses y 29 días. Es así de exacto. La iridología son también mapas del iris. Y en base a ese mapa tú puedes diagnosticar patologías del paciente. Muchas patologías. Eso, de hecho eso en medicina convencional también se estudia. Ustedes en semiología aprendieron que hay cosas que aparecen en el iris que pueden estar indicando que hay una enfermedad X crónica. ¿Sí? Entonces, ¿solo los sistemas completos se estudian en la universidad? En algunos ambientes, en este caso en Europa. Claro, sí. Se estudian en la universidad, y más que se estudian en la universidad, para su práctica se exige un título universitario. ¿Pero para el resto no? No, para el resto en Europa no. Tú las otras técnicas de medicina las puedes aprender en un nivel no universitario. Pero si te quieres dedicar a la quiropraxia, a la acupuntura, a la naturopatía, etc., tienes que haberlo aprendido en una universidad. Eso está definido así en Europa, o derivado, digamos, de la nomenclatura de los británicos. En Estados Unidos el sistema es un poquito distinto. En Estados Unidos la clasificación de las técnicas de medicina complementaria es sistemas médicos alternativos, terapias sobre la base de la energía, terapias de enfoque sobre mente y cuerpo, métodos de manipulación basados en el cuerpo y terapias biológicas. Y esta subclasificación o clasificación también tiene algo que ver con la manipulación de las personas. Por ejemplo, todo lo que se refiere a terapias con enfoque basado en la manipulación del cuerpo requiere que el terapeuta tenga alguna formación en un área relacionada con la medicina. Kinesioterapia, obstetricia, enfermería, etc. Y así se van haciendo subdivisiones tratando de ponerle ciertas exigencias a las técnicas, pensando sobre todo en que no se le vaya a producir, digamos, que la persona que aplica la técnica tenga un fundamento en su formación que
que vaya a ser menos probable que pueda producir algún tipo de trastorno, y también de alguna manera se frena el tema de la charlatanería, o sea que cualquiera que diga yo hago medicina complementaria y no tiene idea de lo que está haciendo, y la gente compra y compra humo, ¿no? ¿Cómo ha sido un poquitito la situación legal de la medicina complementaria y cómo ha ido evolucionando? Existe probablemente el fundamento de las leyes relacionadas con la medicina complementaria hace mucho rato. El primer artículo que aparece dentro del Código Sanitario relacionado con las medicinas complementarias fue en el año 89, hace mucho rato. Y ahí dice que los servicios de salud en lo posible serán comunitarios y estos servicios se planificarán y se administrarán en la corporación en cooperación con los pueblos involucrados y tomarán en cuenta la condición económica, geográfica, sociales y culturales, así como la atención preventiva, práctica y medicinas tradicionales. O sea, ya en el año 89, en el Código Sanitario, se incorpora este artículo hace harto rato, donde había algún atisbo de que debería hacerse algún tipo de reconocimiento a las medicinas tradicionales. Porque alguien se había dado cuenta que algún aporte, digamos, sanitario podían tener. Esto evoluciona un poco y la Organización Panamericana de la Salud del año 93 insta a los Estados miembros de la Organización Panamericana a promover la transformación de los sistemas sanitarios para que vayan apoyando el desarrollo de modelos alternativos de atención. O sea, en el fondo le dice a los países de la ONU, digamos, de la Organización Panamericana, consideren las medicinas tradicionales y de alguna manera den las herramientas para que el sistema sanitario se vaya transformando y las vaya incorporando. Obviamente esto requiere un marco regulatorio, o sea, no se trata de decir, ok, vamos nomás, esto es aceptado, sino que tiene que haber de por medio una validación. Por ejemplo, en Chile, si uno quiere estudiar seriamente medicina china, hay al menos un instituto importante que es el Instituto Nacional de Medicina Tradicional China, y ellos hacen un curso de 3 años. Y cuando uno termina el curso teórico-práctico, tiene que acreditar horas clínicas, como quien dice un internado. El internado que ustedes van a hacer, van a llegar al hospital y van a aprender cosas, qué sé yo, a examinar pacientes, hacer procedimientos. Acá también uno tiene que acreditar una cierta cantidad de horas de práctica en un centro que esté acreditado, que en este caso es el Policlínico de Medicina Tradicional China, que está adosado al Hospital San José en Santiago. Y después de que uno completa esas horas clínicas, tiene que ir y dar un examen frente a una comisión en el Ministerio de Salud. Y ahí da el examen y si le va bien, te acreditan como técnico en acupuntura. En Chile no existe el grado universitario, pero sí como técnico en acupuntura. Y eso significa que estás autorizado para practicarlo con tus pacientes. Ese marco regulatorio, para que eso exista, tiene que pasar varias etapas. Y eso se logra después de procesos bastante largos, pero que es importante que se vayan desarrollando. El año, obviamente que otros países van a llevar la delantera, sobre todo los países europeos, pero en las Américas, el país que más ha logrado cambios en términos de legislación relacionada a las medicinas complementarias, y fue por una razón práctica que después se la voy a explicar, en Estados Unidos, porque ya en el año 91, en el Congreso, se propicia la creación de la Oficina de Medicinas Alternativas. O sea, ya se le da un peso de tipo gubernamental a nivel de país, digamos, a nivel de Estado. Y eso fue derivado de un estudio que se hizo en la década de los 80 en Estados Unidos. Alguien dijo, ¿se hace medicina complementaria en Estados Unidos? Sí, pero ¿cuánto se hace? Nadie tenía mucha idea. Y se hizo un estudio similar a un estudio que se hizo acá en Chile, que hizo la Universidad de Talca mucho después, y eso lo voy a mencionar muy a la pasadita al final, en que se hizo una encuesta a nivel país de cuántos centros existían, cuántos terapeutas existían, cuánta medicina complementaria se estaba haciendo, cuántos pacientes se
controlaban al año, etc. Y curiosamente se dieron cuenta que la gente que se hacía atender por técnicas de medicina complementaria gastaba plata, porque no estaba subvencionado. Y sumando todo lo que gastaba la gente en medicina complementaria en un año, equivalía más o menos al 25% del presupuesto de salud del país. Entonces, un economista dijo, oh, sería muy bueno que ese 25% fuera al sistema sanitario completo y sirviera para subsidiar otras cosas. Entonces, lo que decidieron hacer fue, bueno, obviamente crear esta oficina y incorporar las técnicas o las terapéuticas que con más frecuencia se hacían. Se incorporaron al sistema sanitario y se empezaron a bonificar para que la persona que se hacía ese procedimiento le entregara plata al sistema y de esa manera ayudara a financiar el sistema. O sea, en el fondo, todo esto partió de una visión un poco económica, pero viendo que claramente el tema de la medicina complementaria se estaba expandiendo en el país y cada vez tenía más importancia y había una cantidad importante de dinero que se estaba gastando en esto. Bueno, y así en diferentes países se fueron creando conciencia de la importancia de la medicina complementaria y se fue incorporando progresivamente. La Organización Mundial de la Salud empieza a fomentar, como les digo, que se reglamente esto a partir prácticamente del año 99 y se van creando diferentes estrategias para que eso se haga de la manera ojalá más ordenada y más supervisada posible. Dentro de los documentos que más peso tienen en la incorporación o el respaldo de las medicinas complementarias está el estudio que hace la OMS, que ya apareció mencionado en esta lámina, entre los años 2002 y 2005. Y ellos establecen algunas políticas y algunos componentes dentro de estas estrategias. Y dentro de las políticas es interesante, por ejemplo, ver lo que es el acceso. Y ellos dicen que dentro de los objetivos que deben tener los sistemas sanitarios que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud, debería haber favorecer un aumento del acceso y disponibilidad de medicinas complementarias, enfatizado sobre todo en los países más pobres. ¿Por qué? Porque claramente los países que tienen menos acceso a la medicina de alto costo, que es la medicina occidental, tienen que tener algo a que echar mano. Y a lo que echan mano es a la medicina complementaria, pero muchas veces una medicina que tampoco se ejerce con todo el rigor que debiera. Entonces la Organización Mundial de la Salud dice, por lo menos focalicémonos ahí, porque esa gente no tiene posibilidad de otra cosa. Entonces por lo menos que ahí la medicina complementaria que se está haciendo se haga de buena manera, para que realmente sea un aporte. Y obviamente eso significa que se reconoce el rol de los proveedores de medicina tradicional y medicina complementaria de la atención sanitaria y se trata de hacer un marco regulatorio que proteja los sistemas que existen en esos lugares. Uno de los ejemplos de eso, por ejemplo, es cuando se autoriza en Chile, hace harto rato ya, la creación de las farmacias mapuche. Antes, cuando alguien quería usar algún tipo de terapia derivada de la medicina tradicional mapuche, casi que tenía que ir donde una macha a comprar algo, o comprar algo en la calle, que nunca sabía muy bien si era pasto que habían cortado en la casa, o era una hierba que realmente tenía algún efecto. Y viendo todos estos problemas y el frecuente uso de la medicina mapuche, hay dos hitos importantes en el desarrollo o la incorporación de la medicina mapuche a nuestra cultura. Uno es la creación del Hospital Multicultural en Temuco, donde se mezcla todo esto, donde hay terapeutas tradicionales y terapeutas de medicina convencional, digamos, y además la apertura con subsidios del Estado de las farmacias mapuche, donde se venden medicamentos originados en la medicina tradicional mapuche, que está validado lo que son. O sea, si uno va y compra, por ejemplo, hierba chancapiedra, sabe que eso es eso y no es, no sé, ortiga o qué sé yo, trigo, no sé, cualquier cosa.
La Organización Mundial de la Salud se ha preocupado por lo menos de tratar de incentivar que esas cosas se sigan desarrollando y desde el punto de vista legislativo que se apoyen y se regulen de buena manera. ¿Cuáles son las tendencias? Y esto se ha mantenido desde la década del 80 y sigue siendo así. La tendencia de las medicinas complementarias es que la demanda por terapias alternativas complementarias va en aumento. Y eso lo podemos ver nosotros en el día a día, digamos, con los pacientes de las cosas más triviales o más occidentales que se le puedan ocurrir. Es muy raro encontrar un paciente con una enfermedad importante que no haya recurrido a alguna alternativa complementaria. A veces cosas que podríamos llamar muy sencillas. Fíjense que apareció un estudio hace poco, no tampoco, hace unos 6 meses, de un trabajo que se hizo para evaluar el déficit cognitivo de los pacientes con deterioro orgánico cerebral. Y fue súper sencillo porque alguien había visto, un neurólogo, que la región olfatoria del cerebro está relacionada con el área de la memoria. Uno agarra un cerebro y dice, ah, y ahí está el olfato y ahí está la memoria. Y dice, ¿habrá alguna relación en estas cosas? Bueno, y se hizo un trabajo súper bonito en Estados Unidos con un grupo poblacional muy grande de adultos mayores con deterioro orgánico cognitivo y se les aplicaba aromaterapia en la noche, 2 horas. El viejito se iba a dormir y le ponían una cuestión que daba aromaterapia 2 horas. Y a otro grupo le ponían nada, o una cosita con agua. Veamos qué pasa. Se hizo esta terapia por 4 meses, y durante los 4 meses se fueron evaluando test cognitivos fundamentalmente orientados hacia la memoria. Y curiosamente, los pacientes que tuvieron aromaterapia tuvieron una mejoría tan significativa que no hay ningún medicamento de farmacia que haya demostrado que tenga un efecto tan importante como eso. Mejoraban entre un 40 y un 45% el resultado de los exámenes, los test de memoria. Y la memoria, la verdad, que para una persona mayor es súper importante. O sea, acordarse de coros lentos, de por allá, de por auto, cualquier cosa. Entonces, estos trabajos de validación científica, si uno los busca en la literatura, son cada vez más habituales. Cada vez ha habido, y eso explica, digamos, no explica, pero de alguna manera fundamenta esto que aparece ahí como aumento de la demanda de las terapias, trabajos que pretenden validar con cosas objetivas técnicas de terapia complementaria. Tratan de irse a lo fino, a un síntoma o a un elemento en particular que sea objetivable con un test medible. Y esas cosas existen, hay mucho más, muchísimo más. Pero ese es un ejemplo de tanto. Hay otro esquema que también me llamó la atención, que también fue un trabajo que hicieron un grupo de cardiólogos en Estados Unidos. Hay una receta magistral china que es una mezcla de cosas, tiene un nombre, así como que dice Tianjin, que lo han usado 5.000 años, y que es una mezcla de varias hierbas, y que tradicionalmente los chinos la usan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ellos no sabían que era insuficiencia cardíaca, tiene otro nombre, es el síndrome de déficit del yang del hígado, por decir algo. Y ellos le dan la mezcla de hierbas. Y lo validaron en Estados Unidos un grupo de cardiólogos con pacientes que tenían de verdad insuficiencia cardíaca derivada de algo. Y disminuían hasta en un 70% el uso de fármacos tradicionales usando esta terapia. Y la FDA aprobó la aplicación de este protocolo, como quien dice, llega un paciente hipertenso, le doy enalapril como terapia de primera línea, acá llega un paciente con insuficiencia cardíaca y de primera línea le doy la hierba. Y además le puedo dar digital o le puedo dar diurético o alguna otra cosa. Y así aparecen frecuentemente revisiones de temas relacionados con esto, digamos, que se refieren a situaciones concretas y a casos concretos de salud. Bueno, de las 125 facultades de medicina que se consultaron en Estados Unidos en una encuesta, respondieron un número importante, 94, y el 30% de la población confiaba en la medicina complementaria. Algunas de las que se manejan con más frecuencia allá, que son la acupuntura, quiropraxia y homeopatía. Les decía que la acupuntura y la quiropraxia
y en un porcentaje importante están incorporados y en la práctica se realizan y se aplican. Hay otro ejemplo en India, que es mucho más alto, porque es una población bastante menos acceso a la medicina occidental, tienen porcentajes muchísimo más altos de utilización de medicina tradicional, y así se puede ir viendo diferentes ejemplos en diferentes países. Vaya. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Terminado. ¿Alguna duda? La primera.